Buenas tardes, chicos. Bueno, entonces nos encontramos de nuevo esta semana aprendiendo un nuevo tema. Bueno, entonces inicialmente estábamos hablando de los conjuntos. Bueno, entonces ya sabemos dónde se agrupan los elementos del conjunto, sabemos cómo representarlos y en este momento vamos a ver dos operaciones muy importantes que van a empezar a marcar una gran importancia en el tema de conjuntos. Entonces vamos a hablar de lo que es la unión, ¿cierto? E intersección de conjuntos. Inicialmente les había comentado que todos los conjuntos, ¿cierto?, se nombran con una letra mayúscula. Dicha letra mayúscula es el nombre del conjunto que va a agrupar unos elementos. Dichos elementos se encierran, ¿cierto?, en unos corchetes. Bien, dentro de los corchetes entonces vamos a encontrar los elementos del conjunto. Por ejemplo, los números del 1 al 5. Entonces, los elementos llamados, los números del 1 al 5 van a estar agrupados dentro del corchete, ¿cierto? Y a esto vamos a denominar conjunto. ¿Cómo se llama este conjunto? Se llama conjunto A. ¿Listo? Entonces, cerramos, ¿cierto?, nuestro conjunto y nos damos cuenta que es un conjunto finito, ya que tenemos y sabemos el número de elementos que lo compone. En este caso hablamos de 5 elementos. Pero imagínense que hay otras formas de representar los conjuntos. Por ejemplo, y lo vamos a utilizar mucho, se llama el diagrama de Venn. ¿Qué es eso del diagrama de Venn? Pues imagínense que esta no es la única forma que tenemos de agrupar elementos en un conjunto. También lo podemos hacer mediante una circunferencia, y dicha circunferencia va a cumplir la misma función de nuestros corchetes. Entonces, dentro de la circunferencia voy a agrupar, por ejemplo, los elementos del conjunto A. Entonces, adentro del conjunto colocaré los elementos del conjunto A. Así de fácil se representa. Esta representación tiene como nombre diagrama de Venn. Ahora, ¿qué es importante? Nosotros podemos agrupar varios conjuntos, ¿cierto?, en una misma representación. Cuando hacemos eso, en realidad lo que estamos haciendo es una unión de conjuntos. Entonces, como esto ya quedó claro, voy a borrar aquí un momento y vamos a empezar con la unión de conjuntos. Entonces, ¿qué es la unión de conjuntos? La unión de dos conjuntos, en este caso A y B, los vamos a nombrar así. La unión de dos conjuntos A y B, ¿cierto?, de dos conjuntos A y B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B y se simbolizan con el símbolo U de unión. Este es el símbolo para decir que estamos realizando una unión. Entonces, en el conjunto A tenemos un grupo de elementos, al igual que en el conjunto B. En el conjunto A, por ejemplo, vamos a decir que tenemos los elementos o los números del 1 al 5, como inicialmente lo teníamos, ¿listo?, propuesto. Bien, vamos a cerrar nuestro conjunto. Y el segundo conjunto, que es B, vamos a decir que va a tener los números pares hasta 8. Entonces 2, 4, 6 y 8. Como nos damos cuenta, tenemos dos conjuntos, A y B. Ahora, si yo quisiera hacer la unión de esos dos conjuntos, entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, para realizar la unión, voy a describirlo con el diagrama de Venn. Lo voy a representar de esa manera. Entonces, esta circunferencia de aquí va a representar al conjunto A. ¿Listo? Y esta circunferencia de aquí va a representar al conjunto B. Entonces, en el conjunto A vamos a tener los elementos 1, 2, 3,
4 y 5, ¿cierto? Y en el conjunto B, ¿cierto? Dentro de este conjunto B, que en este momento voy a colocar el conjunto B de color rojo para que lo diferenciemos un poco del conjunto A, ¿cierto? Vamos a colocar los elementos 2, 4, que ya los tenemos aquí, 6 y 8. Entonces, quiero que notemos lo siguiente. Dentro del conjunto A, entonces tenemos estos 5 elementos. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están nuestros 5 elementos. Dentro del conjunto B tengo también, tengo 4 elementos. Entonces tenemos al 2, al 4, al 6 y al 8. Quiero que noten lo siguiente. Miren que el número 2, ¿cierto? Y el número 4 se repiten en los dos conjuntos. Entonces, cuando nos ocurran esas cosas, lo que vamos a hacer es que los elementos que son comunes o se repiten en los dos conjuntos, los colocaremos siempre en esta parte de acá, ¿cierto? Donde los dos conjuntos se cruzan. ¿Listo? Entonces voy a señalar esa parte. ¿Listo? Esa parte que señalé en verde, entonces nos muestra que el número 2 y el número 4 se están repitiendo tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿Listo? ¿Cómo se repiten? No lo copio dos veces. Por ejemplo, el 2 está aquí y el 2 está aquí. Lo que usualmente uno haría sería, bueno, yo voy a copiar todos los elementos, tendré que copiar 2 veces 2, pero no es así. Aquellos elementos que sean comunes o se repitan, los vamos a copiar aquí en el centro. Bien, cuando yo realizo la unión, entonces lo que voy a hacer es que voy a agrupar todos los elementos, tanto de A como de B. Entonces, como los voy a agrupar todos, entonces señalo, ¿cierto?, todos los elementos. Entonces los voy a señalar todos del mismo color. ¿Por qué? Porque al hacer la unión debo considerar todos los elementos. Entonces, al final, ¿cómo me queda nuestra operación? Me dice que A, ¿cierto?, unión, entonces recuerden que estamos haciendo una unión, entonces ponemos A unión, listo, B, ¿cierto? A que es igual a unión B. Entonces, esto es igual, bien, y vamos a colocarlo más bien aquí a este costado, porque pues no tenemos espacio. Entonces, A unión B es igual a todos los elementos que están tanto en A como en B, o que pertenecen a A y pertenecen a B. Entonces tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5, tenemos el 6 y tenemos el 8. Y cerramos nuestro paréntesis. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar un poco más a la izquierda porque lo que menos quiero es que nos confundamos. Entonces repito, A unión B es igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y a 8. ¿Listo? Entonces recuerden, la unión implica colocar todos los elementos que encontramos tanto en A como en B. ¿Listo? Entonces esta es una de las formas de representarlo y a través del diagrama de Venn. Por último, tengamos en mente, para de pronto avanzar un poco con la intersección. La intersección quiere decir y considera que todos los elementos que sean comunes o se repitan tanto en A como en B, los voy a colocar aquí en el centro, ¿cierto? Que se reconoce como la intersección entre A y B. Es muy importante que entendamos esto. Bueno chicos, fue un placer estar de nuevo con ustedes. Les extiendo un abrazo y espero nos veamos pronto. Chao, chao chicos.